Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Miren qué preciosura chicos, vamos a hacer el día de hoy unas espectaculares pulseras tejidas a crochet. Realmente son muy fáciles de hacer y muy sencillas, con puntos muy sencillos, queda un resultado espectacular. Lo pueden hacer en cualquier combinación o lo pueden, mejor dicho, lo pueden hacer en color, en cualquier color. Personalmente me gusta mucho cómo se ve en color negro, color rojo, pero para que ustedes puedan ver bien las puntadas, por eso decidí hacerla de este color para el canal. Así que espero que les gusten y que se queden en el video hasta el final. Bueno chicos, para comenzar a hacer nuestra pulsera vamos a tomar nuestro hilo. En esta ocasión la voy a hacer de color rosadito porque ya tenemos una aquí de color beige. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer para comenzar. Una vez que tenemos nuestro anillo mágico, vamos a hacer 4 cadenas. Y vamos a hacer un punto doble alto. Cargamos 2 veces y regresamos, contamos 1, 2, 3, 4 y vamos a pasar de 2 en 2 nuestro hilo. Luego nos va a quedar un agujerito de esta forma. Vamos a hacer 10 cadenas. Y aquí nuevamente vamos a hacer un punto alto doble y vamos a regresar hasta la número 4. 1, 2, 3, 4. Aquí volvemos a insertar y vamos a pasar nuestra lazada, nuestro hilo de 2 en 2. Nuevamente hacemos 10 cadenas. Nuestro punto doble alto, contamos 4, y este proceso lo vamos a repetir hasta que tengamos 5 agujeros de estos, que es donde vamos a trabajar y donde vamos a hacer los pétalos. Hasta aquí tenemos 3, es decir que nos faltan 2. Por eso hacemos 10 cadenas más. Punto doble alto, regresamos a la 4 y sacamos nuestro hilo de 2 en 2. Nuevamente 10 cadenas.
punto doble alto, regresamos al cuarto y sacamos nuestro hilo de 2 en 2. Y ya tenemos 5 huequitos. Ahora vamos a comenzar a llenar esos huequitos poco a poco y vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a cargar y vamos a hacer este movimiento por aquí adentro. Esto lo vamos a repetir 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego que lo he pasado 5 veces, voy a agarrar el hilo y lo voy a pasar hasta el final. Hago una lazada y fíjense el siguiente detalle. Voy a pasar la aguja por aquí, no sé si se ve bien, por aquí, pero antes cargo, paso la aguja, tomo hilo y aquí saco el hilo, vuelvo, cargo, paso por aquí atrás, tomo el hilo y saco una lazada, cargo, voy para acá atrás, agarro hilo por la parte de adentro y tomo la lazada. Esto lo voy a hacer 3 veces. Esto es lo que me va a dar la parte de afuera de nuestras flores tupiditas. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte de abajo. Eso lo vamos a hacer 4 veces por cada lado. Vuelvo a tomar hilo y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que lo tengo, tomo el hilo y paso completo hasta atrás. Y aquí hago una lazada. Y comienza a quedar de la siguiente forma. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el pétalo anterior, pero en vez de entrar por este huequito voy a entrar por aquí. Entonces tomo hilo, vuelvo hacia atrás, agarro hilo, subo y tomo una lazada, vuelvo, tomo hilo, voy hacia atrás, agarro hilo aquí abajo y hago una lazada, otra vez tomo hilo, voy hacia atrás, agarro hilo y otra lazada. Esto lo vamos a hacer 3 veces por cada pétalo. Ahora vamos con el siguiente, otra vez los 5. Tomo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que lo tengo, paso el hilo. A veces se complica un poco, pero finalmente podemos hacerlo. Paso una lazada y el mismo procedimiento. Agarro, me meto por aquí,
otra vez, 2, otra vez, 3. Ok, realmente ahorita no se le ve mucha forma, pero ya casi se le va, ya casi la vamos a poder notar. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en estas 3 partes. Vuelvo a tomar el hilo y cuento 5 veces. Lo tomo, meto, agarro hilo por la parte de adentro. Un truco para que esto sea fácil es que tengo que dejarlo flojito. 4 y 5. Ya los tengo. Tomo mi lazada y la paso alrededor, o mejor dicho, por dentro de todos los hilos. Tomo lazada nuevamente y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba. Tomo, vuelvo a la parte de atrás, tomo el hilo por aquí atrás y hago una lazada. Otra vez tomo el hilo, me meto por aquí, tomo el hilo en la parte de atrás y otra lazada. Otra vez tomo hilo, la parte de atrás, de la siguiente forma. Fíjense cómo ya se está viendo un lado de mi pulsera. Bueno chicos, una vez que tenemos nuestros 4 pétalos, en esta parte vamos a hacer un punto doble alto. Lo metemos aquí mismo. Pasamos de 2 en 2. Y nuevamente hacemos un punto doble alto para pasar al otro agujero que tengo aquí. Tomo 1, 2, entro aquí, y saco mi hilo de 2 en 2. Quedando de la siguiente forma, y volvemos a comenzar a hacer cada uno de los pétalos. Cargamos y comienzo 1, 2, 3. Este me va a costar porque lo estoy haciendo muy tupidito. 4 y 5. Vamos a ver si puedo pasar el hilo, si no lo vuelvo a hacer. Paso el hilo, y hago el procedimiento tomo hilo, paso por la parte de atrás, vuelvo a tomar hilo y saco lazada. Tomo hilo, voy a la parte de atrás, agarro hilo nuevamente y hago una lazada nuevamente. Volvemos a cargar el hilo, tomo hilo y volvemos otra vez. 1, 2, 5, 6,
y 3. Hacemos el mismo proceso. 1, 2, 3, 4 y 5 y pasamos nuestro hilo. Hacemos el mismo proceso de los 3 puntos hacia la parte de atrás. Uno, dos y 3. Me estaría faltando un pétalo en esta parte. Vamos a hacerlo. Cerramos con un punto doble alto. Pasamos de 2 en 2. Quedando de esta forma, y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer con el resto de los huequitos. Bueno chicos, miren cómo está quedando, y dejé este último huequito que es fácil de tejer igual que los anteriores para el final, para que vean cómo se hace, porque aquí directamente tengo que hacer los 4 que van por el lado de acá y tengo que hacer los 4 del otro lado, pero vamos a meter unas 20 cadenas en la mitad, que es lo que nos va a permitir amarrarnos nuestra pulsera. Hacemos un punto alto doble, introducimos, pasamos de 2 en 2, y comenzamos a hacer el proceso de los pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Este del final nos cuesta un poquito porque casi no tenemos de dónde agarrar. Pasamos y ahora vamos a hacer los 3 puntos de la parte de atrás. Uno, 2,
y 3. Este mismo proceso lo vamos a repetir 4 veces y continuamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos el hilo. Hacemos los 3 puntos de la parte de atrás, que sería pasando el hilo por aquí. Cuando ustedes estén tejiendo van a ver exactamente por dónde es. Uno, 2, 3. Nos quedan o nos faltan 2 pétalos más. Los 3 puntos de atrás, uno, 2, 3. Nos estaría faltando un solo pétalo y puede que ustedes se asusten y digan ¿dónde lo vamos a hacer? Pero sí, en esta esquinita cabe, así que no se preocupen por esa parte. Vamos a hacer el último pétalo. Hacemos los 3 puntos de la parte de atrás, hacemos el punto bajo doble, 1, 2 y justo en este punto vamos a hacer 20 cadenas. Fíjense cómo está quedando nuestra pulsera. Incluso si ustedes lo desean, hasta pueden dejarla de un solo lado, quedando de la siguiente forma, o si quieren la hacen de forma completa. Vamos a hacer las 20 cadenas.
Y cuando hemos terminado nuestras 20 cadenas, vamos a hacer 20 puntos deslizados, es decir, nos vamos a regresar por todo este hilo hasta volver a llegar a esta parte de la pulsera con punto deslizado. Comenzamos aquí. Entramos en el siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar las 20 cadenas. Una vez hemos terminado, volvemos a hacer un punto alto doble. Sería, pasamos de 2 en 2 y comenzamos a hacer nuevamente nuestros pétalos. Pareciera que no queda espacio, pero no se preocupen que sí, ahí caben 4 pétalos del lado de allá. Hacemos los 3 puntos de atrás, uno, dos, tres. Nuevamente tomamos los 5 pétalos, uno, ¿no? Ahí nos sigue quedando espacio. Ustedes dirán, ¿pero dónde? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos 2.
Siempre que sientan que no hicieron bien una puntada, es mejor regresarse, chicos. Listo. Y nos queda uno solo. Una vez que hemos terminado nuestros 4 pétalos de cada lado, vamos a finalizar aquí adentro con un punto doble alto, pasamos de 2 en 2 y abrimos en el siguiente con un punto doble alto también. 1, 2, abrimos aquí. Créanme que uno de los puntos más difíciles es este, o una de las flores más difíciles es esta. Del resto las otras es más fácil. ¿Okay? Vamos a comenzar otra vez agarrando el hilo. Hago los 3 puntos, uno, dos, esta vuelta o esto que estamos haciendo es lo mismo que hice vi aquí para acá, es lo mismito que estoy haciendo pero por el otro lado. Vamos a terminar de hacer esta completa y luego nos vemos nuevamente al final. Los 3 puntos. Listo. Y la otra la vamos a abrir con un punto alto doble y así sucesivamente trabajamos estas 3. Mire cómo van quedando, muy bonita, muy tupidita va quedando. Esta la pueden hacer tanto para pulseras como para collar o también como cinta o diadema para el cabello.
Lo único que va a variar es la cantidad de huequitos que van a hacer o la cantidad de florecitas. Ok chicos, ya estamos terminando. Fíjense cómo está quedando. Nos faltan 2 pétalos para finalizar y hacer el cordón de la parte de allá. Ya saben, el mismo proceso hasta el final. Aquí vamos a hacer los 3 puntos que nos regresamos por la parte de atrás. Hacemos el último pétalo que nos queda, iría aquí. Cuatro y 5. Los 3 puntos de la parte de atrás. Y ahora vamos a finalizar con un punto alto doble. Pasando de 2 en 2. Ahora vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2. Y me regreso con punto deslizado por la misma cadena. Aquí 1, hacemos el otro, y así sucesivamente hasta volver a la pulsera. Y rematamos nuestro trabajo. Uniendo todas las puntas. Luego, con la aguja, con la ayuda de una aguja punta roma, vamos a perder este hilo. Ahora comenzamos a perder nuestro hilo y a rematar nuestro trabajito.
Y listo. Miren qué preciosa quedó nuestra pulserita. Y por aquí tengo esta en color beige. Espero que les guste y que también puedan hacerla. Recuerden que pueden hacerla también como cintillo y como collar. En color negro se ve espectacular como collar, solo que al momento de grabar pues no se pueden ver bien los puntos, pero lo pueden hacer en color negro para collar y en cada uno de los huequitos le pueden colocar una perla o un cristal y para dudas van a hacer un collar muy bonito.